El rock and roll no es solo música, es una revolución que ha sacudido al mundo desde sus cimientos. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Tony Lewis, la inconfundible voz detrás de un himno generacional de los años 80. Un artista que alcanzó la cima del éxito, pero cuya caída fue tan rápida como inevitable. Su historia está marcada por momentos de gloria, tragedias personales y un legado que continúa resonando. Quédate conmigo, porque lo más impactante aún está por llegar. Tony Lewis nació el 21 de diciembre de 1957 en el East End de Londres, un barrio humilde donde las dificultades económicas eran parte del día a día. Pero incluso en medio de este entorno, Tony encontró un refugio en la música. A los 9 años, escuchó por primera vez a los Beatles en la radio y quedó fascinado. Ese momento encendió una chispa creativa en él, una chispa que no dejaría de arder. Con el tiempo, sus influencias musicales se expandieron a artistas como David Bowie, los Rolling Stones y T-Rex, su banda favorita. A los 14 años, el destino jugó un papel curioso cuando rescató una guitarra que alguien iba a tirar a la basura. Aunque no sabía tocar ni una sola nota, este pequeño gesto marcó el inicio de un sueño, formar una banda. Sin embargo, el camino no fue fácil. Durante años, Tony no encontró a nadie que compartiera su pasión por el rock hasta que conoció a Alan Jackman en la secundaria. Juntos, formaron una pequeña banda local que interpretaba versiones de clásicos. Aunque estos fueron pasos modestos, les permitieron ganar experiencia en el escenario y fortalecer su vínculo musical. Más tarde, con la llegada de Jon Spinks, un guitarrista carismático con una visión clara, la banda encontró su verdadero rumbo. Así nació Sirius B, un grupo de rock progresivo que aspiraba a conquistar el mundo. Pero los tiempos no estaban de su lado. La irrupción del punk en la escena musical eclipsó su estilo y los llevó a un inevitable fracaso. Sin embargo, el espíritu rebelde del rock no conoce límites, y en 1984 los tres decidieron volver a intentarlo. Así surgió The Baseball Boys, un nombre peculiar que reflejaba su falta de interés por el deporte que le daba nombre. Aunque el talento estaba ahí, fue un ejecutivo de Columbia Records quien les sugirió cambiar su nombre a The Outfield. Y con eso, comenzó la verdadera historia de la banda. El debut de The Outfield con el álbum Play Deep en 1985 fue un éxito arrollador. Su sencillo Your Love se convirtió en un himno instantáneo, alcanzando el número 6 en las listas de Billboard y consolidándose como un clásico de los 80. Lo que es aún más impresionante es que la canción fue escrita en menos de 20 minutos, una muestra del talento innato de Tony y Jon. Pero mientras el éxito era innegable en Estados Unidos, en su país natal, Reino Unido, las cosas eran diferentes. La banda nunca logró el mismo nivel de reconocimiento, algo que Tony siempre lamentó profundamente. A pesar de su éxito inicial, los siguientes álbumes no lograron replicar el impacto de su debut, marcando el inicio de una caída inevitable. Y esto es solo el comienzo. Lo más impactante de la vida de Tony aún está por revelarse. Sigue conmigo, porque esta historia tiene giros inesperados que no querrás perderte. A medida que avanzaba la década de los 90, el brillo de The Outfield comenzaba a desvanecerse. Los cambios en la industria musical, liderados por el auge del grunge y el rock alternativo, hicieron que su característico sonido power pop pareciera desfasado. Esto, sumado a la salida de Alan Jackman en 1991, debilitó significativamente la dinámica del grupo. Tony y Jon Spinks continuaron como un dúo, lanzando álbumes como Diamond Days en 1990 y Rockeye en 1992, pero ninguno de ellos logró igualar el impacto de su debut. El declive de la banda fue duro para Tony. Muchos comenzaron a etiquetarlo como un one-hit wonder, reduciendo su legado a Your Love. Aunque esta canción ganó aún más reconocimiento, con el paso de los años, consolidándose como un himno generacional, el peso de ese único éxito pareció convertirse en una especie de maldición. Intentaron recuperar la relevancia con nuevos proyectos como el álbum It Ain't Over en 1998 y Anytime Now en 2006, pero el público ya había cambiado sus preferencias.
El golpe más devastador llegó en 2014, cuando Jon Spinks, su compañero, creativo y amigo de toda la vida, falleció de cáncer a los 60 años. Para Tony, esta pérdida no solo significó el fin de The Outfield como banda, sino también un golpe emocional del que le costó mucho recuperarse. Durante un tiempo, se retiró de la música, sumido en la tristeza y la incertidumbre. Pero el rock no se trata solo de caer, también es una constante lucha por levantarse. En 2018, con el apoyo incondicional de su esposa Carol, Tony lanzó su primer álbum en solitario, Out of the Darkness. Este trabajo fue más que música, fue un testimonio de su resiliencia, una carta de amor a su pasado y un homenaje a Jon. Aunque el álbum no tuvo un gran impacto comercial, demostró que la voz y el talento de Tony seguían intactos. Sin embargo, las sombras nunca desaparecieron del todo. Tony continuó luchando con su legado, su salud emocional y la falta de reconocimiento en su propio país. Su segundo álbum en solitario, More Than I Could, fue un proyecto profundamente personal, en el que tocó todos los instrumentos y escribió cada canción. Pero lo que Tony no sabía es que este sería su último trabajo. El 19 de octubre de 2020, Tony Lewis falleció repentinamente en su hogar cerca de Londres a los 62 años. Las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. Su publicista describió el fallecimiento como repentino e inesperado, pero su familia optó por mantener en privado los detalles. Esto dejó un velo de incertidumbre, dando pie a numerosas especulaciones. ¿Fue el resultado del dolor acumulado por la pérdida de Jon? ¿Quizás una lucha silenciosa contra problemas de salud o emocionales? Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que Tony dejó un legado musical que, aunque eclipsado por las circunstancias, sigue resonando en millones de personas en todo el mundo. Y lo más fascinante es cómo su historia refleja los altibajos de la vida misma, momentos de gloria, pérdidas devastadoras y una lucha constante por encontrar sentido. Pero espera, aún hay más por descubrir. La vida de Tony está llena de detalles y giros que revelan el verdadero espíritu del rock and roll. Quédate conmigo, porque lo mejor está por llegar. El legado de Tony Lewis no solo se define por los éxitos que logró, sino también por los desafíos que enfrentó. Su vida es un recordatorio de lo efímera que puede ser la fama y de cómo, incluso en los momentos más oscuros, la música puede servir como un faro de esperanza. Después de la trágica muerte de Jon Spinks, Tony enfrentó una batalla interna que nunca llegó a mostrarse del todo al público. En entrevistas, mencionaba cómo la ausencia de su amigo había dejado un vacío irreparable, pero también hablaba con gratitud sobre el apoyo incondicional de su esposa Carol. Ella no solo fue su compañera de vida, sino también su mayor aliada, en los momentos en los que Tony dudaba de su propósito como músico. El álbum Out of the Darkness fue un claro reflejo de esa lucha interna. Aunque no tuvo un éxito comercial significativo, para Tony fue una forma de sanar, de reconectar con su esencia artística y de rendir homenaje a los días en los que su música llenaba estadios y encabezaba listas. Canciones como Into the Light y Here and Now no solo hablaban de su historia personal, sino también de su deseo de encontrar paz en medio de la tormenta. Pero lo que quizás muchos no saben es que Tony nunca dejó de trabajar en nuevos proyectos. Incluso en los últimos años de su vida, pasaba largas horas en su pequeño estudio casero cerca de Londres, grabando demos y explorando sonidos que, según él, conectaban con la nostalgia de los 80, pero con un toque moderno. Su pasión por la música era inquebrantable, incluso cuando las circunstancias parecían conspirar en su contra. El enigma que rodea su fallecimiento ha dejado muchas preguntas sin respuesta. Algunas teorías sugieren que el estrés acumulado por años de presión y decepciones pudo haber afectado su salud. Otras apuntan a la posibilidad de que su partida estuviera relacionada con problemas emocionales no resueltos. Sin embargo, lo que realmente importa es cómo su música ha trascendido estas especulaciones. Your Love. Esa icónica canción que marcó una era, sigue siendo un símbolo de los años 80. Su letra, su energía y, sobre todo, la voz única de Tony transportan a quienes la escuchan a un tiempo más simple, lleno de recuerdos y emociones. Incluso hoy, décadas después de su lanzamiento,
la canción continúa acumulando reproducciones en plataformas digitales, manteniendo vivo el espíritu de The Outfield. Pero ¿qué hizo que esta canción se convirtiera en un clásico? Fue su irresistible línea de bajo, la forma en que Tony interpretaba cada palabra, o quizás la nostalgia que evoca. Sea cual sea la respuesta, no cabe duda de que pocas canciones logran el impacto cultural que Your Love ha tenido. Y aquí es donde la historia de Tony Lewis trasciende lo personal. No se trata solo de una vida marcada por altibajos, sino de cómo su arte logró conectar con generaciones enteras. Tal vez nunca consiguió el reconocimiento que merecía en su tierra natal, pero su legado está grabado en el corazón de millones alrededor del mundo. Todavía hay más por explorar sobre cómo Tony y su banda influyeron en la música de su tiempo y cómo, incluso en su ausencia, su impacto sigue vivo. Así que no te vayas, porque lo más sorprendente está por llegar. A pesar de los altibajos en la carrera de Tony Lewis, su historia es un claro ejemplo de cómo la pasión por la música puede superar las barreras del tiempo. Pero para entender mejor su impacto, es importante detenernos en cómo Your Love se convirtió en un fenómeno global. Desde su lanzamiento, la canción no solo dominó las listas de éxitos, sino que encontró su camino en innumerables películas, series y comerciales, convirtiéndose en un símbolo de los años 80. Lo curioso es que esta canción, que muchos consideran un himno alegre, tiene una letra cargada de melancolía y deseo. Es ese contraste entre la energía de la música y la profundidad emocional de la letra lo que la hace única. Además, la voz de Tony tenía algo especial, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que conectaba con las emociones de quienes la escuchaban. Esa autenticidad, tan difícil de encontrar en un mundo musical cada vez más comercializado, es lo que sigue atrayendo a nuevas generaciones a descubrir su trabajo. Con el paso de los años, Your Love se convirtió en algo más que una canción. Para muchos, es un portal hacia sus propios recuerdos, un recordatorio de momentos felices o de épocas en las que la música era el centro de sus vidas. Es fascinante cómo un tema que se escribió en apenas 20 minutos puede resonar tan profundamente décadas después. Pero Tony no solo dejó un legado musical, también dejó una lección de perseverancia. Aunque su carrera estuvo llena de obstáculos, nunca dejó de creer en su arte. Incluso cuando los reflectores se apagaron y las críticas comenzaron a llamarlo un one-hit wonder, él siguió creando, demostrando que el verdadero éxito no se mide solo en números, sino en la capacidad de tocar corazones. Sin embargo, su historia también nos invita a reflexionar sobre el lado oscuro de la industria musical. El peso del éxito, las comparaciones constantes y la presión por mantenerse relevante pueden ser devastadores, especialmente para artistas cuya pasión principal siempre fue la música y no la fama. En el caso de Tony, esa lucha interna quedó grabada en su obra, especialmente en sus proyectos en solitario, que aunque no llegaron a las masas, reflejan una honestidad emocional que pocos se atreven a mostrar. El hecho de que su fallecimiento siga rodeado de misterio solo añade un aura aún más intrigante a su legado. ¿Fue realmente una partida repentina o hubo señales que no logramos ver? Aunque nunca tendremos todas las respuestas, lo que está claro es que Tony Lewis dejó un impacto indeleble en la historia del rock. Y lo más importante, su historia nos recuerda que detrás de cada ícono musical hay un ser humano con sueños, luchas y emociones que muchas veces pasan desapercibidas. Tony pudo haber tenido un final trágico, pero su voz y su música siguen siendo inmortales. Quédate conmigo, porque aún hay detalles sorprendentes sobre cómo Tony y The Outfield influenciaron a una nueva generación de músicos y cómo su legado sigue creciendo incluso después de su partida. El impacto de Tony Lewis y The Outfield no se detuvo con su éxito en las listas de los 80. A lo largo de las décadas, su música encontró una segunda vida gracias a las plataformas digitales, donde Your Love se ha mantenido como una de las canciones más reproducidas y versionadas por artistas contemporáneos. Bandas emergentes y músicos independientes han rendido homenaje a Tony reinterpretando su obra, manteniendo vivo su espíritu en nuevos formatos y estilos. Un ejemplo interesante es cómo Your Love se ha integrado en la cultura pop. Desde su
inclusión en videojuegos hasta su uso en series de televisión y películas, la canción sigue alcanzando a audiencias que ni siquiera habían nacido cuando se lanzó por primera vez. Esto no solo es un testimonio de su calidad musical, sino también de su relevancia emocional. La nostalgia que evoca, unida a su energía atemporal, la convierte en una de esas canciones que nunca pasan de moda. Lo que muchos no saben es que Tony siempre valoró profundamente el apoyo de sus fans, especialmente aquellos que descubrieron su música mucho después de su auge en los 80. En entrevistas, hablaba con gratitud sobre cómo la gente seguía cantando Your Love en conciertos y cómo, a pesar de los desafíos, sentía que su música había logrado algo que trasciende generaciones. Sin embargo, también es interesante analizar cómo Tony, como muchos otros artistas de su tiempo, enfrentó las dificultades de adaptarse a una industria musical en constante cambio. En una época donde la imagen y la presencia en redes sociales se volvieron esenciales, Tony se mantuvo fiel a su estilo discreto y auténtico. Este enfoque, aunque admirable, lo mantuvo alejado de los reflectores en los últimos años de su vida, haciendo que su música hablara más fuerte que sus apariciones públicas. Tragedia de su vida también nos lleva a reflexionar sobre cómo manejamos el legado de los artistas que han partido. El impacto de Tony Lewis no termina con su música. Su legado vive a través de cada persona que encuentra consuelo, energía o inspiración en sus canciones. Es fascinante ver cómo artistas de diferentes géneros han tomado elementos del estilo de The Outfield, integrándolos en su propio trabajo. Desde bandas indie que homenajean su sonido característico, hasta grandes nombres del rock que citan Your Love como una de sus influencias clave. Queda claro que la música de Tony trascendió su época, pero su historia también es una lección sobre la perseverancia y el amor por el arte. A pesar de los retos, Tony nunca dejó de crear. Desde los días en los que tocaba en pequeños locales, con John y Alan, hasta sus últimos proyectos en solitario, su pasión por la música fue inquebrantable. Incluso cuando los reflectores se apagaron, su voz y su talento siguieron resonando, dejando una marca imborrable en la historia del rock. Y aunque su partida dejó un vacío, lo que queda es un legado inmortal. Canciones como Your Love no solo son himnos de una generación, sino también puentes que conectan el pasado con el presente. Su historia nos recuerda que, aunque la vida puede ser impredecible, el poder de la música siempre encontrará una forma de perdurar. Si esta historia resonó contigo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Aquí exploramos las vidas de las leyendas que marcaron la historia de la música, con historias que no siempre se cuentan, pero que merecen ser escuchadas. Subimos videos cada semana para que sigas descubriendo lo mejor del rock y más allá. Dale like, comparte este video y acompáñanos en este viaje por el legado de los grandes. Recuerda, la música no solo es un sonido, es una conexión que nos une a todos. Nos vemos en el próximo video.